¿Vivir para los demás es un problema o una virtud? Es un problema que genera varios problemas y ese problema se llama hiperempatía, un exceso de empatía. La empatía es la capacidad de comprender y compartir las emociones de los demás, permitiéndonos conectar y relacionarnos de manera efectiva. Sin embargo, un exceso de empatía, conocido como hiperempatía, puede generar inconvenientes significativos en la vida personal y profesional. ¿Pueden imaginarse una persona que tome como propio los problemas y sufrimiento de los demás? Desde un punto de vista, esto puede ser muy noble, pero es un desequilibrio que suele conducir a una vida de impotencia, porque nadie puede resolver los problemas de todos, de sufrimiento, porque se contagia el sufrimiento de los demás, decepción por ingratitud. La mayor parte de la gente a la que uno trata de ayudar no actúa en correspondencia, a veces ni siquiera en agradecimiento. Esa persona no tiene paz, ya sea con mala intención o por simple comodidad. Hay gente que abusa de su buena voluntad y recurre permanentemente, se hace dependiente, parásita de esta persona que quiere ayudar a todos. Y por todo esto, el que padece, sí, padece de hiperempatía, descuida su propia existencia, no vive su propia vida, agota su tiempo y sus recursos por los demás. Por eso se reprocha a sí mismo con estas palabras que incluso a veces exterioriza. Me desvivo por los demás, pero cuando yo necesito algo, nadie me ayuda. Me desvivo, es decir, no vivo. Dejo de lado mi vida por los demás. Y sí, está considerado como un desequilibrio porque, si bien un poco de esto es una gran virtud, a partir de cierto grado es una condena, no solo para esta persona, sino para aquellos que la quieren de verdad y no soportan la idea de ver cómo sufre y cómo abusan de ella de manera casi constante. Veamos los conflictos derivados de la hiperempatía. Sobrecarga emocional. Asumir las emociones de otro puede llevar a una acumulación de estrés y ansiedad, afectando el bienestar mental. ¿Se imaginan que si yo como terapeuta emocional cayese en esta actitud, no podría ayudar a nadie? Es que se llega a eso. Las personas que tienen este desequilibrio suelen caer en otros desequilibrios y pueden ayudar a otros cada vez menos. Otro conflicto es negligencia de necesidades propias. Priorizar constantemente las emociones y problemas ajenos puede resultar en el descuido de las propias necesidades y autocuidado. Hay un concepto de la religión que me parece muy sabio. Ama a los demás como a ti mismo, dice. No dice en ninguna parte que los ames más que a vos mismo. Amalos como a vos mismo. Empezá por amarte vos y de ahí empezá a amar a los demás, ¿cierto? Dificultad para establecer límites. La hiperempatía puede dificultar la capacidad de decir no, llevando a situaciones de agotamiento y resentimiento y muchas veces a la ruina o a la depresión. Bueno, si es una mujer muy bonita y sensual la que no sabe decir no, esta limitación la puede llevar a otras situaciones. Imagínate. No, mejor no te imagines nada. Sensación de responsabilidad excesiva. Sentir una carga constante de responsabilidad por el bienestar de los demás puede generar una presión indebida, impotencia y sentimientos de culpa, lo cual repercute en una disminución de la autoestima. Y aquí se produce un círculo, porque la baja autoestima es una de las causas, mejor dicho, y ya lo vamos a ver, la causa principal por la que se cae en exceso de empatía. Y aquí el efecto empeora la causa. Y hay otro conflicto del que poco se habla, la sobreprotección. Y este error puede actuar en contra del que la recibe, sobre todo a la hora de educar a los hijos, los que se recuestan por natural comodidad en la asistencia de sus padres, arruinando su aprendizaje en la tolerancia de la adversidad, porque su padre o madre no le permite participar en el gimnasio del carácter, que precisamente funciona experimentando la confrontación y la lucha contra la adversidad. De esta formación, o malformación,
Suele salir el mamero o nene de mamá o la famosa nena de papá, jóvenes inútiles para la vida porque no pueden abrirse camino por sí mismos. Te estás preguntando por qué no menciono a los nenes de papá y las nenas de mamá, y ahora te los estoy mencionando, aunque son casos menos frecuentes. Y ahora vamos a las posibles causas del exceso de empatía. La primera, falta de límites emocionales. La incapacidad para establecer límites claros puede llevar a absorber las emociones ajenas como propias, dificultando la separación entre los sentimientos propios y los de los demás. ¿Cómo se establecen los límites? Mediante la autoestima. Y tratando de que sea de buena manera. Por favor, no vayas a comer toda la torta, yo también la quiero probar, sobre todo porque la torta la hice yo. Cuanto menos estima tengo, menos límites pongo. Para la torta, para el esfuerzo, para el tiempo utilizado, para el dinero, para el cuidado, para todo. Necesidad de aprobación. Buscar constantemente la aceptación de los demás puede impulsar a involucrarse excesivamente en sus problemas, intentando satisfacer sus necesidades a expensas de las propias. Todos tendemos a querer la aceptación de los demás, pero el que la busca desesperadamente es porque tiene baja autoestima. Debo esforzarme para que los demás me quieran, porque siento que no valgo lo suficiente. Falta de autoestima. Experiencias personales previas. Haber vivido situaciones de vulnerabilidad o trauma puede sensibilizar a una persona hacia el sufrimiento ajeno, incrementando su respuesta empática. Algunas situaciones de vulnerabilidad llevan a la desvalorización y esta a la pérdida de autoestima. Otra vez la autoestima. Bullying en la escuela, desvalorización o abandono por parte de los padres o parejas, haber vivido carencia económica o de afecto en la infancia, culpa por errores graves cometidos, haber tomado malas decisiones que llevaron a desgracia propia o ajena, todo pudo haber atentado contra la autoestima y esta baja llevado a la persona al exceso de empatía. Aclaración. Cuando digo haber vivido, me refiero a haber sentido que he vivido, porque no siempre lo que se percibe es real. Por ejemplo, un niño se cría con los abuelos y ve a sus padres solo la noche y los fines de semana. Se siente abandonado por sus padres. Se dice, no valgo para mis padres, mientras sus padres trabajan 12 horas diarias para tratar de darle una buena vida y un mejor futuro. A esos padres ni se les cruza por la cabeza que ese hijo pueda sentir abandono, o lo toman como un mal necesario, inevitable. Otro ejemplo. Un empresario millonario cae en la ruina y pierde su mansión y su empresa. Ahora hace una vida de clase media alta y se siente en la miseria. Y se culpa de sus errores que lo llevaron a una nueva situación. El de clase media baja desea estar en su lugar, en esa ruina. Es que todo es relativo, sobre todo para las experiencias personales. Vamos a ver qué nos dice la neurociencia acerca de la empatía. La empatía está estrechamente relacionada con las neuronas espejo, células motoras ubicadas en la corteza premotora y el lóbulo parietal inferior del cerebro. Estas neuronas se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a alguien más realizándola, facilitando la imitación y la comprensión de las intenciones y emociones ajenas. Además, áreas como la ínsula anterior y el córtex cingulado anterior están involucradas en la experiencia emocional compartida, permitiéndonos sentir lo que otros sienten. Este mecanismo es fundamental para la conexión social y la cohesión grupal. Es por eso que la empatía es algo natural. La empatía es una habilidad valiosa para la interacción social y profesional, pero como vimos, su exceso puede conducir a desafíos significativos. Es crucial reconocer y abordar estos desequilibrios para poder mantener una salud mental óptima y relaciones equilibradas. Si estás con un exceso de empatía, hay que equilibrar con algo de ecpatía.
empatía y está relacionada directamente con la autoestima. Vamos al origen de las palabras para terminar de clarificar este mensaje. Como dijimos al principio, la empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. El término proviene del griego empatheia, que significa sentir dentro o sentir en. La ekpatía, por otro lado, ekpatía, es un término menos conocido que se deriva del griego ekpatheia, traducido como sentir fuera, sentir desde afuera. Este concepto fue introducido por el catedrático de psiquiatría González de Rivera para describir el proceso mental de exclusión activa de los sentimientos inducidos por otros. Es decir, la ekpatía implica la capacidad de protegerse de las emociones ajenas, evitando una sobrecarga emocional. Es una cuestión de supervivencia. Y vamos a ver la autoestima. La autoestima se refiere a la valoración que una persona tiene de sí misma. Etimológicamente el término se compone del prefijo auto, que significa uno mismo, y estima, que proviene del latín aestimare, que significa valorar o apreciar. Por lo tanto, la autoestima se entiende como la autoevaluación o el aprecio que una persona tiene por sí misma. Si no siente esto o siente poco, busca con esfuerzo esa valoración y ese aprecio en los demás a través de un exceso de empatía. Y esto tiene solución. Cuando la persona recupera su autoestima, recupera su equilibrio entre la empatía y la ekpatía. El tratamiento que hago para los casos de hiperempatía se basa en la limpieza emocional para eliminar aquellos traumas que fueron generados por dolores emocionales del pasado, que actúan como desvalorizantes, culposos o todos los que puedan generar duda acerca de quererse, y por lo tanto que lo mermen en su autoestima. Y luego, con técnicas de reprogramación emocional, se logra un cambio equilibrante de actitud y con ello una vida equilibrada de amor a sí mismo y hacia los demás, con una práctica virtuosa de la empatía, la disposición, la generosidad e incluso la filantropía, pero de una manera más inteligente y feliz. Mi nombre es Alejandro Racedo, terapeuta en neurociencias. Si te gustó este audio o video, dale like y de paso haz algún comentario o propone un tema de tu interés. Hacelo aquí en YouTube. Compartí este audio o video con tus amistades, dale. Así el conocimiento se difunde para bien y sos parte de la alegría que me produce tomarme el tiempo de hacer esto para ustedes. Estoy a tu disposición, ya sea de modo presencial o online, para facilitarte el cambio que estás queriendo hacer en vos mediante terapia, capacitación o servicio de mentoría. Para información o reserva de turnos, podés acceder directamente a mi WhatsApp con este número, más 549 3764 76 74 47. Te mando un gran abrazo.